quiero agradecer muchísimo a Tamara Martínez, coordinadora de Igualdad de Género, a Julián Tirilo, que coordina la Cátedra Rosario Castellanos, por sumarse a esta iniciativa. Como ustedes saben, la colección Vindictas está rescatando novelas de escritoras latinoamericanas. Empezamos con 5 títulos que ustedes, si quisieran conocer más de la colección, pueden buscarlos en nuestro portal, en Libros UNAM, y allí están por estos días de cuarentena en formato flipbook para una lectura gratuita. Los invitamos a que conozcan esas novelas, y también pues de ese proyecto es desde donde estamos organizando este seminario, que esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Es un seminario que se vuelve dinámico, pensamos repetirlo. Ya hay una nueva convocatoria ahora debido al éxito de esta primera iniciativa. Llegaron más de 300 solicitudes, todas acompañadas de cartas con exposición de motivos. Ha sido muy estimulante para nosotros. El seminario va a continuar. Cuando digo que es dinámico, me refiero a que vamos a invitar a otras autoras, a otras voces de distintos lugares, para que cuaje este proyecto que es Vindictas, que busca la mirada latinoamericana, que busca encontrar, descubrir en otras regiones esas voces tan importantes de la literatura escrita por mujeres. Agradezco finalmente a las profesoras que tan generosamente aceptaron nuestra invitación para participar. Está, por supuesto, Sandra Lorenzano, Liliana Pedrosa, Gabriela Ardila, Mari Carmen Sánchez Ambrís, Jimena M. Vázquez y nuestra querida Lola Horner, que además coordina el seminario. Aquí le doy voz a Lola para que los salude a todos antes de continuar. Hola a todos. Yo soy la que les he escrito los mails y bueno, aquí estamos, bienvenidos. Gracias, Lola. Y antes de dejarlos con nuestra admirada y querida escritora Carmen Boullosa, diré solamente algunas cosas. Ella no necesita presentación, la hemos leído, la hemos seguido, una trayectoria riquísima como poeta, como narradora, como ensayista. Ella ha merecido los premios Javier Villaurrutia, Rosalía de Castro, el Liberato Reis, Ana Seller, Casa América de Poesía, ha sido becaria de la Fundación Guggenheim y también del Coleman Center. Es profesora en distintas universidades en Estados Unidos, y es de verdad un honor, Carmen, recibirte ahora aquí en la UNAM, que no para, en la UNAM que no se detiene, para escucharte con esta conferencia magistral de apertura del seminario Vindictas. Muchas gracias, enhorabuena. Me salgo de la sesión para dejarlos a todos trabajar y escucharte a ti, Carmen. Muchas gracias. Gracias. He titulado esta presentación mía primero a todos, todas, mucho gusto. Ya tendremos oportunidad de conversar. Luis, lamento, pero la mayoría son mujeres, así que tiene que ser en femenino. Son los que alcanzo a ver, es el único varón que alcanzo a ver, pero gana en este caso el género. He llamado mi participación Visibilidad Visible, autoras latinoamericanas fundamentales, Vindictas y clásicas. Agradezco a la UNAM, en mi casa, cuando fui estudiante en los 70 del siglo pasado, a Difusión Cultural y a la Dirección de Publicaciones, a la Cátedra Rosario Castellanos, a la Coordinación de Igualdad de Género, a Lola Horner, coordinadora de Sandra, Gabriela, Jimena, Liliana, y muy especialmente gracias a quienes están aquí participando, presentes del otro lado de la pantalla. Alerta para enfocarnos hoy en pasajes de la historia reciente y no tan reciente de nuestra historia literaria, sin vísceras cortadas a género misógino o anteojeras, según la Real Academia Española, actitud mental o prejuicio que solo permite ver un aspecto limitado de la realidad. Sin que esas viseras misóginas nos nublen, cieguen, opaquen las obras de escritoras de nuestra lengua.
Voy a dividir esta conferencia en 3 porciones. En la primera voy a hablar de la ilusión real que viví como escritora de mi generación. Hablaré de mis viseras e intentaré identificar los orígenes de esta ilusión que fue colectiva. Los orígenes que serán, creo, la segunda ola del feminismo mexicano y la influencia aún presente entonces de una revista fundamental de nuestro continente. En la segunda porción voy a pasar muy a trote por algunas autoras fundamentales de nuestra lengua, invisibilizadas, cuya ausencia altera el canon y la historia literaria, nuestra historia social, la historia política de nuestro continente y de la península española, de nuestra lengua. En la cuarta porción, en la tercera, perdón, es que me tuve que comer una porque creí que la conferencia sería de 2 horas y la he cambiado. En la cuarta abriré el diálogo para preguntas y respuestas. De alguna manera, visera o no en mano, voy a hablar aquí sobre la mirada. Será, por lo tanto, una apreciación personal. Empiezo por la primera porción. A fines de los 70 del siglo anterior, nací como escritora al lado en una generación de autoras de primera línea. En 1977, Coral Bracho, que nació en 1951, de Coral Bracho aparece la plaqueta de poemas Peces de piel fugaz en la máquina de escribir, y de Verónica Volkov, que nació en 54, La Sibila de Cumas, en el taller Martín Pescador. Y en ese mismo año, estamos hablando de 1977, la novela de Silvia Molina, La mañana debe seguir gris, que obtendría el premio Javier Villaurrutia. En 1978, esto es un año después, María Luisa Puga, que nació en 44, publica la novela Las posibilidades del odio, en Siglo XXI Editores. Es el mismo año en que El hilo olvida, en la máquina de escribir, y La memoria vacía, en el taller Martín Pescador, poemas de Carmen Bollosas, que nació en 1954, y que después se recopilarían en el volumen de poesía La Salvaje del Fondo de Cultura Económica, que en 89 el grupo. En la máquina de escribir del escritor y editor Federico Cabrera, pronto publicaría también Bárbara Jacobs y otras escritoras. Quiero subrayar aquí un detalle: la red de autoras. Mis primeras publicaciones fueron posibles gracias a la mano de las dos mencionadas, Coral y Verónica. Ellas me llevaron a los editores. Ahora me detengo en las poetas, en las autoras y en nuestro círculo. Pronto empezamos a trabajar y a reunirnos con proyectos de otras disciplinas. En 1980 estrenamos una obra de teatro en la que imaginé la última hora vida de Silvia Plath como si fuera un recuerdo, esa última hora de vida, o una recuperación hecha por ella misma de sus poemas. Y era un breve asomo también desde su mirada a su propia vida. La compañía teatral acompañaba a Jesús Rodríguez, que entonces era solo un animal teatral, sino que estaba lo que estaba haciendo, trabajaba ya en el montaje de una obra con Julio Castillo, pero aún no tenían obra de teatro. Elena Urrutia las había guiado hacia Silvia Plath, y de ahí ellas llegaron a mí y yo tuve esta idea. Recuperemos a Silvia Plath, era una de mis autoras de cabecera, y leamos en escena, no como poemas declamados, sino como parte de su propia vida, su poesía.
La obra de teatro tenía una tesis, que aquí es lo que nos interesa. Ser escritora, decía la obra de teatro, es incompatible con la maternidad. Más que esa tesis, era una expresión en acción escénica de nuestro derecho a decidir. También en ese año tuve la suerte de empezar a colaborar con Magali Lara, así como las otras poetas colaboraban con otros pintores y con otras personas, artistas de otras disciplinas. Empecé a colaborar con Magali Lara en varios proyectos que aterrizaron en un libro que llamamos el Taller Martín Pescador, que se llama Lealtad, y que el editor aceptó, aunque consistiera en fotograbados que tenían textos manuscritos y no tuvieran tipo móvil alguno, que era su especialidad. Pero Juan Pasco, impresor y hacedor, por amistad y por afinidad, no solamente acogió el libro, sino que me enseñó a mí a imprimir. Así, con poetas entonces noveles y con artistas de otras disciplinas noveles también, participamos, en mi caso yo también tomé parte, con otra artista plástica, Rowena Morales, para su exposición Cartas a la monja portuguesa, una exposición abiertamente feminista en el Museo Carrillo Gil. Nosotros participamos con una pequeña carpeta impresa que ya imprimí en mi propio taller llamado Tres Sirenas. Como éramos también artesanas en prensas planas, y en ese equipo de sirenas estaba la pintora Georgina Quintana, la editora y poeta Laura González Durán y Katia Untañón, amiga mía y de mi círculo de amigas feministas. En esa carpetita, publicamos poemas de uno de cada autora: Coral Bracho, ya mencionada, Kira Galván, Miriam Moscona, Nelly Kiosellán, Gloria Gervitz y uno mío. Estaba elaborada cuidadosamente a mano, la primera capa impresa en nuestras prensas, la segunda con una suerte de collage con papel de China que hacía la artista misma, Rowena Morales, y lo que deseábamos era reunir lo más efímero, que era el papel de China, con lo permanente, la impresión de fotograbados en tinta sobre papel húmedo. Adentro de estas carpetas, nombre pomposo porque eran muy pequeñas, iban hojas de papel de China impresas con el poema de cada poeta, el rol de tinta de la enorme prensa Van der Kolk que usaba o se valía de un fotograbado para imprimir. La caligrafía aparecía impresa fiel al original, como si estuviera intacta, recién manuscrita y acabada de ser trazada. Este trabajo técnico, imprimir en hojas de papel de China, rosa o azul, fue verdaderamente titánico. Traigo esto a cuento porque al tiempo que imprimíamos aquello, yo y otras de mi generación empezamos también a escribir novelas. Escribir una novela, un cuento, una narración, es como imprimir sobre papel de China. Así, al terminarla, quede como si sólida, como si hubiera sentado más firme en el papel que lo está en poema. Pero todo texto literario perpetuamente lucha contra una superficie casi volátil. El lenguaje tiene la textura de la tinta, de líquida o semilíquida, a sólida. Y el proceso, pasar de ser líquida, maleable, a sólida, impresa, ocurre robándole una cierta lógica al tiempo. Bueno, la lectura lleva en efecto un proceso contrario. El lector toma esa tinta sólida y maleable, la vuelve a conformar y a hacer parte líquida de su propio ser, de su propia persona. Después de este primer proceso, claro, ya nos quedamos con una hojita perdida, porque esto siempre pasa. Casi inmediatamente, con el taller Martín Pescador todavía, emprendimos entonces otras nuevas aventuras con nuevos poetas. En
Una nueva que hicimos en el taller Tres Sirenas. Hicimos un libro de Magali Lara. Era en este caso una novela gráfica. Y para recrearlo, para trabajar sobre él, invitamos escritoras y escritores, poetas y poetos y también artistas visuales. Y con el proyecto tuvimos una exposición en el Museo de Arte Moderno que se llamó 1983. Participaron Lourdes Grobet, Silvia Molina, a quien ya mencioné, de nuestra generación, las poetas ya mencionadas, más otras, y Marcos Curtis, que mencione un artista, entre muchos otros. Entre uno de los objetos de la exposición, una carpeta que también imprimimos y cosimos en el taller Tres Sirenas, participó con un poema inédito, una poeta de primerísima línea de otra generación, Enriqueta Ochoa. No he visto hasta la fecha una recopilación editada y curada de la poesía de Enriqueta Ochoa, a quien le hace falta ese lector educado que muestre su poesía entera para el lector, que hagan una recopilación, una edición crítica de la poesía de Enriqueta Ochoa. Es una deuda pendiente. En parte, posiblemente, la invisibilidad de alguien que teníamos tan próximo como para invitarlo a un proyecto, siendo nosotros jóvenes, autoras y artistas, se debía a que estaba casada con un hombre muy famoso y muy poderoso. De alguna manera, en el caso de ella, que era muy tímida, pues la invisibilizaba. Me detengo de nuevo en las poetas de mi generación. Decía que tengo el privilegio o la suerte de pertenecer a esta generación de autoras verdaderamente únicas. Ser escritora, así a fines de los 70 y principios de los 80, fue casi un sinónimo de garantía literaria. Había una avalancha de autoras de distintas obsesiones y distintos músculos, texturas y tonos. Voy a traer, ustedes deben posiblemente conocerlas, a Coral Bracho sin duda, porque ha sido bien editada, bien leída, pero leeré algunos versos de ellas solo para que veamos el cambio de textura que hay entre la obra de tres poetas que he elegido aquí, solo como ejemplo. Del primer poemario que publicó Coral, el que le da título a su plaquet, Veces de piel fugaz, el borde es una boca finita, una decisión aguda y deslumbrante. El negro como una forma de luz que marca orillas, espacios entorpecidos, fuegos limítrofes, que avanzo en la montaña. La fiesta estaba impregnada de pequeños monos inabordables. Alguien incrustó sobre el lodo una estructura cuadriculada de ramas secas y fue como abrir un espejo a las ansias de nada. Todos se esparcen amarillos, los monos saltan. Antes, cuando miraba el tiempo, como se palpa suavemente una seda, como se engullen peces pequeños. El sol desgajaba del aire hacia este polvo. Es un espacio abrupto, pero preciso. A partir de entonces, los árboles. Hacia abajo, las ganas irreflejantes. Sí. Los monos, como dijeron todos, eran salvajes, Sí. cuerpecillos tirantes y amarillentos. El fuego era protector. Estos primeros poemas de Coral era lo que sería, lo que llegaría a ser su persona literaria. Una poeta en completo dominio de la lengua poética, buscando siempre un otro sentido dentro de cada palabra y retratando como si ella misma fuese esa artista visual con quienes, rompiendo géneros artísticos, nos sentíamos tan cercanos. Hay también una imaginación prodigiosa. Desde el primer momento vimos en ella, si no es que en sus primeros poemas se ve con mayor fuerza, esta persona literaria particular y tan extraordinaria. El segundo poema que les voy a leer aquí es de otra poeta, también de los 50, nació en los 50, 55, Silvia Tomasa Rivera, a la que apodábamos nosotros Lady Caguama. Vean, por favor, lo diferente o lo distinto que es su poema.
Los pechos de Magali son dos enormes girasoles que penden de su cuerpo. Atropellan desconocidos y se desbordan sin recelo. La cintura no es estrecha, pero la curva de sus caderas es como para entrar en la vida y no salir sobria. Su monte de Venus, un inmenso clavel negro. Yo quisiera leer los pechos de Magali y encontrar a Dios entre sus piernas. Pensaría uno que es, no diré que la antípoda de Coral Bracho, porque sí encuentra uno un asunto generacional, una obsesión por la sensualidad, la recuperación del cuerpo que tuvo mi generación, una obsesión por la sensualidad, pero un uso de la lengua en otro nivel, en otro espectro, digamos, de lo que es el abanico grande, enorme, universal de la lengua. Ella se coloca como poeta, como persona literaria, literalmente en otro lugar. La tercera autora que voy a leer, que creo que de ella tendré que leer dos poemas, porque las dos de alguna manera explican lo distinta que es y lo marcada que fue nuestra generación, de Verónica Volco, El litoral de tinta, que publicó en 1979, el poema El adolescente. La belleza en su extremo está vedada. ¿Estás vedado tú en tu juventud expuesta en absoluta impuricia como un tigre monstruoso ajeno a cualquier pacto? En tu cuerpo no se mezclan todavía el niño y el adulto como el mar y la roca, indisolubles y ajenos. Y la sombra del gozo y la lujuria son orquídeas parásitas en tu sonrisa de niño. Cuánta desmesura, cuánta implacable severa en tanto orgullo. Qué tentación debe de brillo fuera al azar en un instante de la caricia en el filo del desprecio, pero tus manos son de fuerza y de invisible impotencia y una sentencia secreta que el tiempo prepara nos iguala. Qué oscura belleza hacia sí misma, qué oscura a la muerte paulatina en la Roma. La belleza del adolescente. Bueno, ¿qué vemos en el poema? Vemos también esta sensualidad abierta, no una sensualidad pudibunda, una sensualidad de esta generación que, volveremos a esto más adelante, recupera enteramente su cuerpo, su derecho a decidir de su cuerpo, ya no solamente el sentido del derecho a decidir del aborto, sino el derecho a tener el cuerpo, un cuerpo. Y el otro que traje de Verónica Volco es su autorretrato muerto. No sé si sea su poema más conocido, es un poema para mí perfecto. Los ojos ya no miran, están como ríos muertos, marchitas las raíces y llenos de los dedos donde crecía la tierra, follaje lleno de... Desalojaron las sombras, los laberintos del sueño, y enmudeció la oreja como un pájaro muerto. El bosque de las venas fue sacando su incendio y el ovillado viento en los alvéolos quedóse quieto. Ya no siente siquiera el mar que se vacía, la oscuridad que encierra, mientras que en otro orden inconcebible, bajo el agobio inmenso de la noche, se concentra el carbón. Esta mujer que para generaciones anteriores, dos generaciones anteriores, tenía como principal meta en la vida la maternidad, la madre también a la que hay que respetar, a la que hay que venerar, a la que hay que tratar, bueno, pues como lo vamos a ver aquí un poco más adelante también sé eso. Aquí es una verdadera persona que habla incluso de su propia muerte, que juega con su propia muerte. Es un poema que aparente un poema clásico, parece un poema clásico, un poema de sonoridad de mi generación, pero además en tema y en lo que trata, aunque no sea un poema abiertamente feminista, aunque no sea un poema abiertamente subversivo, como es el caso del que leímos de Silvia Tomás Rivera, aunque no sea un poema abiertamente erótico, como es el caso del poema de Coral Bracho, estamos frente a un poema que habla de esta libertad interior, de esta voz, de la generación de fines de los 70 que empieza a publicar en un mundo que parece ellas. Los críticos nos miraban con buenos ojos.
El mercado no era amplio. Las publicaciones aparecían en medios que no jugaban para obtenerlo y a nosotros nos importaba un santísimo bledo. Al terminar los 70, entonces, las autoras gozábamos de prestigio por el hecho de serlo. Ser mujer poeta era un brillo. Ser poeta mujer era ser mejor poeta. No que pensáramos que nuestras plumas tenían un género ya prescrito, aunque tuviésemos obsesiones comunes, obsesiones por el cuerpo, no sé al inserto, algunas otras que he mencionado, pero teníamos bien claro que el género o la género no es algo obtenido por destino al nacer o aún más desde el momento de la gestación, sino algo que nosotros optábamos y que además nos daba un espacio de enorme amplitud. No era un impedimento ser mujer. Sobresalíamos en la camada de poetas. De haber hecho una antología de esta camada o de esta generación en su tiempo, antes de que golpeara o regresara la resaca misógina, esa antología habría tenido una mayoría de mujeres poetas. O hubiera sido solo de mujeres, como pasaría muy poco después en una antología armada, hecha, editada por Forrest Gander, el gran poeta americano, en traducción de él al inglés, que llamó Mouth to Mouth, que está publicada en Milkweed Publishers. La primera edición es de 93, del siglo pasado, donde además de las que he mencionado aparecen Elena Milán, que era también editora de una bella colección de poesía, Mónica Mansur, que ustedes deben conocer, Silvia Tomás Rivera y Elba Macías. Se explica en el prefacio de la Asamblea de Poetas Jóvenes de México, que publicó Siglo XXI, que las antologías de poetas a partir de los años 50 habían elegido sin duda a los mejores poetas. En el caso de la Asamblea, a la que hago mención, el antólogo eligió, ante la abundancia de poetas, optar por la selva en lugar de por una selección de los mejores. Los argumentos que esgrime Gabriel Said no son inválidos. El problema de fondo estaba en la abundancia de realidad, no en la escasez de mapas. La explosión de población poética por la prosperidad cultural. Nunca jamás en la historia de México habían habido tantos millones para actividades culturales. Proliferaban las instituciones, los burócratas, los maestros, los investigadores, los estudiantes, las carreras de letras, las lecturas, los viajes, las revistas, las lecciones. También descubrí que el fenómeno de conjuntos no lo veía nadie, ni siquiera los mismos participantes. Hasta aquí esta cita del antólogo de poesía de la Asamblea de Poetas Jóvenes de México, que también esgrime que los poetas jóvenes no se veían entre sí. Literalmente dice, los poetas jóvenes no se veían entre sí. Y que no se editaban, que esperaban la mesa puesta. Literalmente, dejó de ser normal tener que poner la mesa. Se esperaba la mesa puesta, no tenerla conducida a poner una propia. Esto no pasa. Los poetas jóvenes sí nos veíamos entre sí. Claro que teníamos nuestras fillas y nuestras novias. Pasa siempre entre todos los escritores. Algunos nos gustaban, los leíamos más. Y a otros los leíamos y no nos parecían, no nos gustaban. Y además me parece que en los ejemplos que he montado aquí o que he mostrado aquí, se ve que nosotros sí poníamos nuestras propias mesas, no solo una mesa. Lo vimos ya además en el caso de Taller Martín Pescador, en el caso de La Máquina de Escribir, en el caso de Elena Jordán y en muchos otros casos estaba la editorial de Mariano
Flores Castro, había incontable cantidad de pequeñas editoriales independientes. Es pertinente una conjetura. ¿Es que acaso la Asamblea de Jóvenes Poetas fue multitudinaria para involuntariamente evitar lo que para el status quo era indigerible, aunque fuera lógico? A saber, que la mayoría, si no todos los poetas de primera línea que sí había allí, por primera vez en una antología en México, iba a ser constituida exclusivamente por poetas mujeres. Escribió en su prólogo el antologador: hay una salud selvática, exuberante, pantanosa, estrafalaria, genial, banal en estos jóvenes que a veces parecen profetizar. Hablan de Dios y de ballenas, de amor y de justicia, y a veces parecen bostezar. Por ahora la selva no ayuda a los árboles excepcionales, pero la selva misma es todo un espectáculo. No me arrepiento de esta experiencia única y estoy seguro de que el lector curioso sobre el estado de salud de la poesía mexicana, las personas mayores y aún los mismos jóvenes que no se leen entre sí, encontrarán en estas páginas desiguales algo más que información sobre una tierra incógnita, la certidumbre de que sigue habiendo madera de grandes poetas. Quiero hacer una ligera acotación, una lectura misógina de este pasaje. Usa adjetivos que el misógino atribuiría a una mujer: selvática, exuberante, pantanosa, estrafalaria, banal. Encima de eso dice que estos jóvenes parecen profetizar. Ustedes recordarán muy bien que la profetisa normalmente es la que tiene contacto con los dioses, quien ve el futuro, pues desde esa mirada misógina es una mujer. Selva también, pues, es un adjetivo femenino. Espectáculo, piensa, el espectáculo, ahí están las chiqueas, las actrices, tiene una. Y por último, terra incógnita. La terra incógnita que los antiguos trazadores de mapas pintaban como si fuese una félida. Esa es mi conjetura, no es más que una conjetura. Y al lado de esta conjetura voy a traer a un verdadero árbol descomunal de mi generación, que es mujer, y cuyo nombre es Amelia Bertis, nacida también en los 50, a mediados de los 50, y de su extraordinario corona de daturas que publicó sí un poco después de la aparición de esta antología. Por eso es que digo que mi conjetura no es más que una conjetura, aunque creo que los poemas de Coral pues no merecerían ser llamados árboles enclenques, sino que merecerían, pues, y tampoco los poemas de Verónica Volkov me parece que merecerían el nombre de poemas enclenques. No me atrevo a juzgar de los propios, aunque estoy segura que no son árboles enclenques, y vamos a leer unos cuantos versos del maravilloso, formidable poema de Amelia Bertis. La sal en las raíces de la palmera, el grano de arena en las valvas de la ostra, son los caminos que escogen las imágenes para encarnar en apariciones que tienen el peso y la consistencia de lo real. Quiero iluminar lo oculto, los siglos, sus batallas contra las espadas de sombra, la polilla, sus ramificaciones en la madera que parece intacta, cuarzo, su transparencia bajo un manto de caolín. Admiro el agua inmensa, el vuelo de las aves, su reflejo, la línea continua que un ave deja al pasar sobre el mar, esa línea sostenida e inquebrantable, firme como una quilla que hiende el magnífico cristal en una herida sevillana.
La algarabía del agua dispersa sobre las piedras la tersura de las piedras, las rajas pulidas por las letras marítimas, la resonancia del mar en la noche. Luces que dinamitan la oscuridad, cintas despedazadas en un estallido atronador. Ese estallido inquietante, el reposo de los habitantes de los puertos, ese estruendo lejano convertido en imágenes dentro de un sueño. Y admira el momento en que el viento se convierte en vela, en que el mar se convierte en barco, como si una inconcebible perfección se hiciera presente en estas cosas. Me detengo aquí y me cuesta trabajo detenerme. Me dan ganas de leer el poema de Amelia Betis Cintada. Es una gran poeta. El poema apareció post-mortem, murió por propia mano en 89. Querida maestra Carmen, queríamos pedirle, por favor, podría acercarse un poquito más a su micrófono porque se escucha muy bajito en el YouTube y a nuestro auditorio le está costando trabajo seguirnos. ¡Qué vergüenza! Entonces estábamos viendo a ver si acercándonos un poquito más podemos lograr mejorar. También podemos subir aquí, intentar subir el volumen o acercar mi computadora. ¿Les parece bien? Yo la tenía lejos porque como tengo aquí todos mis papeles cortadillos, por comodidad la puse un poquito lejos, pero díganme si está bien antes de continuar. Como lo lamento sobre todo por el poema de Amelia Betis. Sí, justamente yo también pensé que, pero si lo quiere volver a leer, lo podemos volver a leer. Estoy revisando ahora si esto nos mejora el audio, si tuviera que ver con su micrófono. Vamos a ver, díganme ustedes, nunca he tenido problema con el micrófono, pero puede ser también que te cayó baja el volumen, pero si no, el volumen está puesto a lo más alto. ¿Estamos bien? ¿O no? Déjenme, estoy checando. ¿O será que ante la admiración de las poetas que he tenido la suerte de traer aquí a cuento, mi voz se fue haciendo pequeña, recogiéndose, adquiriendo ese tono que en realidad guarda uno cuando lee poema para sí mismo, se lo dice a sí mismo. Y siempre resulta un poco extraño oír hablar de mucho poema tan alto, había poetas como Stuchenko que leían en el declame, pero no es el caso de estas poetas de esta generación que están en esta descubrimiento de ellas mismas, ¿no? ¿Qué pasó, Lola? En principio creo que estamos mejorando. Voy a silenciar mi micrófono para poder hablar con la persona que nos está siguiendo desde YouTube. Y si me tienen que detener, por favor deténganme antes de que volvamos a matar a alguien, como nos acaba de ocurrir, que fue un poquito penoso. ¿Qué ha ocurrido, Lola? Creemos que sí, se mejora un poco el volumen, entonces podemos seguir. Bueno, cuando la asamblea apareció, no hicimos la conjetura que hoy aquí aventuro. Bueno, no es sino una conjetura, no tengo sino mi intuición y el ánimo en el que estamos ahora todos. Lo que vimos entonces en la asamblea de jóvenes poetas fue su generosidad, la generosidad de un poeta ya consolidado, un ensayista de primera línea, una persona muy querida, muy respetable, muy admirada por todos nosotros, que volteaba a ver esta nueva generación de escritores que acababa de nacer. Entonces, volviendo a aquel momento, ser escritora, ser poeta, no era un menos, sino un más. Ser poeta mujer no estaba lejos de decir ser un buen poeta, como ya he dicho, incluso en el caso de las narradoras. Todo esto cambiaría, no vamos a tener tiempo de abordarlo el día de hoy porque parece que el tiempo va corriendo más rápido siempre que yo, pero esto cambiaría enteramente en el momento en que autoras mexicanas escribieron bestsellers internacionales. Y bien, si el medio literario mexicano había permitido la aparición de poetas de primera línea, las había recibido con una enorme actitud de generosidad y de apertura para escucharlas, no iba a ser lo mismo cuando las figuras de las bestsellers mexicanas, autoras que han escrito novelas, conquistan el mercado y el mundo editorial internacional. Esto causó una enorme irritación y cambió enteramente
esta curva. Pero nos estamos quedando en el momento de la buena curva, del buen momento de las autoras. Incluso antes de publicar, teníamos una certeza, una convicción. Yo me acuerdo, mis compañeros de generación no me dejarán mentir, antes de entrar a la UNAM, cuando estudiaba yo en la Iberoamericana, una discusión que sostuve con mi querido maestro Roberto Batis, que dijo en un arranque de cólera de aquellos que le daban de pronto, que las mujeres teníamos todas las desventajas, y yo, que tenía ya muchísimos 18 años, me levanté y le dije, está usted totalmente equivocado, es una ventaja enorme ser mujer. Tenemos un acceso más directo a nosotras mismas. En mi caso personal pienso, porque algo me contestó, y dije, bueno, si yo fuera hombre, no estaría sentada aquí estudiando letras. Jamás lo hubiera permitido, porque siendo yo una mujer, pues no era ya, etcétera, etcétera. Toda aquella discusión. Teníamos un espíritu. ¿Y de dónde este espíritu, que además es lo que nos ganó? Nuestra voz. Esta voz de no una mujer, no dos mujeres, toda una generación de poetas. Por una parte, bastaba ver los libros que teníamos en nuestros libreros, en nuestro travesaño más cercano. Nuestros libros predilectos eran libros de autoras. Ahí estaba Virginia Woolf, Catherine Mansfield, autoras que habían sido traducidas, sí, pero volvemos ahora un poco más a este gusto por las autoras mujeres. Y claro, estaba pocos años después, ya sé que ahora parece prehistórico, la invención de la píldora anticonceptiva, la cultura popular. Teníamos ahí a Janis Joplin, teníamos una cantidad de mujeres con toda una nueva idea de feminidad en el frente de batalla, y en nuestras manos teníamos la revista Miss y la revista Femme, que acababa de muy pocos años antes de que nosotros entráramos a la universidad y empezásemos a publicar, saliendo del 68, en 1970, se levantó en México la segunda oleada feminista, que precipitó algo que ya venía trazando desde ese 68, pero se precipitó con el texto de Marta Acevedo, Las mujeres luchan por su liberación, nuestro sueño está en estarpado lugar, que publicó en La Cultura en México, en la revista Siempre, en 1970, un largo reportaje y testimonio y posicionamiento después de la marcha de mujeres en San Francisco. Después de esto, en 71, un grupo de mujeres se manifiesta o arma, yo llamaría arma un desmadre, si se me permite la palabra, enfrente del movimiento, frente del monumento a la madre aquí en la Ciudad de México, algo que fue subversivo, peculiar, celebratorio para el Día de la Madre en el Parque Sullivan, en el que no se iba a ver a la madre como eso que había ahí, sino como otra cosa. Y está Rosario Castellanos escribió sobre esto, Marta Acevedo también, no dedicaré más tiempo en ello, todas las autoras que teníamos en nuestros afectos. Y hablé de Catherine Mansfield, hablo de Virginia Woolf, digo dos palabras, Anaïs Nin, que la leíamos pues como si fuese nuestro evangelio, sus diarios, las narraciones eróticas de ella, en Venta de Venus, que era hija de compositor y de cantante, y que tenía esta sonoridad, este juego, y estaba cercana a nuestra cultura, cubana, francesa, americana, y que había tenido una relación incestuosa con su papá. Pasó 2 veces sin divorciarse con su marido, una vida de escándalo, una vida que nos parecía enormemente llamativa, en sus diarios abiertamente explicado. Estaba, por supuesto, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, después del 68, ella nos había dado ese libro, Zulilus Kikus, Olga Orozco, Silvino Campo, Pizarnik, Inés Arredondo, Elmira Agustini, Concha Urquiza, y la cantidad de poetas de nuestra generación que no tendré tiempo aquí de mencionar, Josefina Vicens, y el grupo de mujeres que había muy cerca de la revista Plural y después la revista Vuelta, Isabel Fraire, Eulalume González de León, Julieta Campos, Esther Seligson y la excepcional Alaide Fopa.
Pero todas estas lecturas, me parece, y este gusto literario que nuestra generación disfrutó y que también compartían los hombres, aunque posiblemente con menor intensidad, creo que no hubieran sido posibles sin la presencia anterior, muy anterior y todavía vigente, de la revista Sur, que fue publicada entre 31 y 70 e irregularmente muchos años después. Era una elegante fusión de literatura y poesía, filosofía, artes plásticas, historia y comentarios sociales, políticos. Hay el libro de John King sobre la revista Sur, que está publicado en el Fondo de Cultura Económica, es muy importante. Su fundadora y mecenas, Victoria Ocampo, tenía esta facultad de editora y de relacionista literaria, de armar un mundo literario que abarcase diferentes países. Tenía ella, sí, una afinidad con la aristocracia intelectual europea, mayormente, una íntima amistad con Huxley, una gran amistad con muchos otros autores y personalidades como Malraux, pero para ella era central la cuestión feminista. Y al ser central la cuestión feminista, llama la atención, viendo el índice de la revista, comparativamente, cuán menos cantidad de mujeres se publicó en la revista, pero cuántas de ellas sí eran críticas literarias. La crítica literaria mujer no era una excepción en la revista Sur. En el caso nuestro, en el caso mexicano, los hoyos o los agujeros o los olvidos levemente se han ido llenando. Tenemos incluso, yo dije bien que no hay que detenernos solamente en el anecdotario, pero el anecdotario también ayuda. Tenemos en todos los oídos de un lector más o menos conocedor de mi generación, ya ahora en el caso de ustedes creo que no se aprenden los poemas de memoria los papás ni los abuelos. En el caso mío, mi padre y mis abuelos se sabían los poemas de memoria y por supuesto que tenían que recitar a Manuel Acuña. Pero nadie de ellos recitaba a Laura Méndez de Cuenca. No solamente ella, no solamente eso, sino que se desproveía a Laura Méndez de Cuenca de haber sido ella la amada y la pareja de Manuel Acuña. No quedaba completamente borrada, incluso en el anecdotario, eliminada de su propia historia y más aún de la nuestra. Estoy tratando de saltar porque de verdad creo que no sé muy bien. Bueno, además creo que estamos obligados a reescribir el canon de nuestra lengua, a reposicionar el valor de las autoras y los autores, enriqueciendo nuestra historia, nuestra literatura. Además de eso, creo que estamos obligados a releer a las que ya hemos leído. Voy a traer aquí el caso o el ejemplo de una sola autora. Es una autora que todos hemos leído, que es para su primer biógrafo moderno, llamada Juana de Asbaje, y creo que habríamos de hacerle caso a Amado Nervo y regresarle el nombre que tenía ella, no el nombre de Sor Juana, pero bueno, en fin, firmó ella Sor Juana, así que ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a repensar aquellos poemas que parecen ser de amor, que son juegos de salón, o que son poemas de deseo, de celos, y creo que sería importante regresar a poemas como El ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante, al que trato de amor yo de amante y soy diamante al que de amor me trata. Más que leerlo como se ha leído siempre, pues sí como mirar de lado esa construcción cultural que es el amor-pasión, pensar que tal vez las autoras que se han acercado a este tema saben muy bien que la sujeción al amor o la sujeción al matrimonio, la sujeción al amor tradicional o al amor, llamémosle o llamábasele normal, implicaba también para ellas una verdadera derrota.
que en el momento de escribir un poema en el que jugaban con el juego del amor, como aquel amor-pasión del que hablaban los poetos, ellas ponían otro ingrediente en juego, y era el ingrediente del género, el ingrediente de ya conquistadas. ¿Qué es lo que le ocurre a una mujer conquistada? Para ella es la destrucción y la derrota. Para el hombre, en el juego del amor-pasión, es la destrucción y la derrota, pero no es la misma balanza. Habríamos de aprender también a mesurar de qué estaban hablando ellas y en realidad cómo se construyó la idea del amor-pasión, la idea que tenemos todos nosotros de lo que es la atracción erótica, si no es que este tinte de fatalidad del amor apasionado, del amor-pasión, el amor que irremediablemente va a conducir a un dolor, a una pérdida, sino es que es en realidad una construcción femenil que alude a la sujeción social, el papel social de las mujeres, el papel que las mujeres tienen que, o por si son vencidas por el amor, el papel al que están condenadas, esa cárcel, como dicen tantas autoras clásicas, que era el matrimonio. Digo era porque yo estoy casada y el mío no es cárcel. Y creo que el de muchas otras tampoco es clase. Estamos obligadas, decía yo, a releerla, y en el caso de Juana, pienso que también sería importante leerla en su dimensión política. Mucho se ha leído de ella y se ha escrito enorme y portentosos ensayos, pero creo que el hecho de que ella sea quien primero imaginó la nación mexicana en su mejor faceta, que es como una nación pluricultural, el hecho de que tan temprano hubiera escrito poemas a la manera de cómo habla el afro-mexicano, a la manera de cómo hablan los pueblos originales, los tocotines, los poemas negrillos, a la manera de cómo hablan en X o en tal otra parte de la península ibérica, de cómo habla el que tiene algún origen andaluz, esta manera que ella hizo de la lengua una representación de nuestro país como un país donde caben todas esas identidades. Ella que vio con toda claridad que nosotros, que ya no éramos, como habían creído los tenochtitlecos, que éramos el centro del universo, sí continuábamos siendo, de alguna manera, el centro de un poder, el poder de ser nosotros mismos. Y que esto no era como la idea de nación que tenía España, una nación, una religión, una sola lengua, una sola identidad. Esto solo lo pudo haber pensado una autora, una mujer, la posición en la que ella quedaba por género. Al haber nacido, aunque ella hubiera decretado que su cuerpo era neutro y que ella era neutra y que las almas de los hombres y las mujeres son idénticas, sabía por historia personal que el trato social que se le daba a ella la volvía eso que era ser una mujer. Entonces, la relectura o la reconstrucción de nuestro canon, la recuperación de figuras como la formidable Marieta de Veintemilla, que nació en el Ecuador también en 1831, que fue primera dama, que escribió un libro portentoso llamado Páginas del Ecuador, 410 páginas que no tienen desperdicio, libro que fue publicado al término del siglo XIX y que nunca ha sido vuelto a editar en su totalidad. El hecho de que estas autoras hayan quedado borradas nos roban a nosotros de interpretaciones necesarias y de conocimientos necesarios del mundo. En el caso de Marieta, ella contradice a Sarmiento y dice que el dilema de la América Latina no es lo salvaje, la barbarie contra la civilización, sino la iglesia contra el poder civil. ¿Por qué? Entre otras cosas, ¿quién queda como la mayor víctima? La mujer queda como la víctima. La mujer que en su Ecuador de entonces tenía que caminar con velo, no podía acceder, por supuesto, a nada que fuera de ella, no del padre y del esposo, no podía tener educación, estaba condenada a una vida mucho menos que a la mitad. Y esta lectura que hizo ella nos ha sido
nos es aún robada de nuestra propia tradición. ¿Por qué? Porque es una de ellas que aún no aparece como una más de las invictas, con lo que reformularemos el canon, nuestra historia cultural, y aprendemos a vernos de la mejor manera posible lo que somos nosotros como nación de habla hispana. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho. He tratado de correr para llegar a la hora. Estoy abierta para preguntas y respuestas. Comentarios, objeciones. No oigo nada. Bueno, un poco les platico a las alumnas que, como bien dice Carmen, ahora sí que vamos a aplicar el plural en el género, ¿no? Este es el momento en que preguntamos, en que discutimos, en que hablamos un poquito también. Carmen les pidió que hicieran un ejercicio en donde se les solicitaba que ustedes checaran cuáles poetas habían revisado, ¿no? En sus antologías universitarias. Entonces yo quiero creer que todas lo hicimos, ¿no? Y si quieren también pueden comentar un poquito de eso, o bueno, aprovechemos que tenemos esta grandísima autora y a esta estudiosa y amante de la palabra aquí frente a nosotros para preguntarle lo que queramos, ¿no? Lola, qué bueno que sacas esto a cuento. Yo hablé de, digamos, cómo mi generación estaba tan echada para adelante, en un principio tan echada para adelante, antes de que viniera esta ola misógina, y porque en parte lo justifico diciendo que habían estas lecturas, este gusto literario, la influencia enorme que tuvo la revista Sur en nuestro gusto lector, el hecho de la segunda ola del feminismo, la cultura popular que tenía estos tintes, llamémosle, en muchos casos en aquel entonces podía uno ver en ello tintes abiertamente en cuerpos femeninos y feministas, y la aparición de aquellas revistas que nos fueron para nosotros tan imprescindibles para obtener nuestra propia libertad y nuestra propia persona. Pero yo visitando las antologías que había en mi casa, donde me formé como lectora, que había en mi casa de infancia y de primera adolescencia, pues todavía cargo, además, ya mi propia copia del ejemplar de Laurel, la segunda edición, que está fechada en 86. Y el libro, por el que pagué, por cierto, 5,200 pesos mexicanos de entonces, que serían al cambio de hoy $273, pero si le quitamos los 2 ceros perdidos por el valor del peso serían $2.73. En mi edición del Laurel, me costó mucho trabajo encontrar mujeres. Cuando volví a ella, un libro que para mí fue fundamental y que también tanto formó mi gusto literario, y más aún el gusto por la poesía es donde formamos el canon de nuestra vida privada, o en aquel entonces que veíamos menos cine, que teníamos menos acceso al mundo visual, y ahí es donde aprendíamos desde cómo enamorarnos hasta cómo besar y como todo lo demás. Bueno, allí hay 38 autores y todos de pantalones, me parece, porque hay solo una mujer que es Gabriela Mistral. Y Gabriela Mistral era una mujer de muchos pantalones, incluso como corta su ropa de mujer con ropa abiertamente masculina. Casimir usa su traje sastre de mujer, pero se encarga de que aquello parezca ropa de lo que era ella, que ella no quería esa identidad de encajes, aunque por cierto sí le encantaba decir que nosotros la tuviéramos en los poemas que recitaba yo en el kinder y de niña, que nos hacían cantar, y que después me costó mucho trabajo leerla y encontrar en ella esa poeta extraordinaria que es Gabriela Mistral. Pero todos está Mistral con su falda rígida varonil, su traje de hombres con las piernas de fuera, y dice Villaurrutia en el prólogo, el problema de la operación creadora, que es la poesía, y que es siempre ante todo un problema de lenguaje. Pues yo pienso, en realidad, para una mujer poeta, el problema no solo era del lenguaje, ¿verdad?
Y pienso, leyéndolo en Julia de Burgos, que dice, y me vi con claridad ahuyentando la sombra vaciada en la tierra desde el hombre. O sigo siendo mensaje lejos de la palabra. Si es la poesía, que es lenguaje, tradición, memoria, relación con el mundo, distancia con este, pues para una mujer poeta representaba un problema segundo. Tal vez en un sentido francamente teresiano, ser y amar ser lo que no se puede ser, porque serlo sería ser una más, otra vez una borrada. Entonces, para ella, para las poetas, el problema del lenguaje era un problema mucho más grande. Y tengo la comparación con algunas otras antologías donde encontrar mujeres, la verdad es que estaba, cuando no imposible, muy difícil. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Bien, pues en estas antologías hay una en especial que fue muy famosa, que fue Declamador sin Maestro, no sé si la recuerdan, era muy popular, Declamador sin Maestro, y encontré que de 45 autores, son 4 autoras las que se rescatan. Son Juana Inés de la Cruz, Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni. Y los temas de la poesía que rescatan, pues en su mayoría son amorosos. Con este tinte trágico del amor, pues porque se entiende que esa era parte de la sensibilidad de la época. Pero revisando la otra antología muy famosa, creo, para nosotros, que es Poesía en Movimiento, de la Poesía de México del 66, pues allí se rescatan también solo 4 autoras, ¿no? Igual. Aunque tiene un matiz muy diferente entre estas autoras del romanticismo, digamos, y estas otras ya más modernas, que está Rosario Castellanos, Margarita Michelena, Isabel Freire y Thelma Nava, que tienen ya un matiz mucho más filosófico en su poesía. En fin, que ahí está la tarea sobre los temas. Y me quedé con la duda sobre algo que planteó, sobre acerca del momento en que se forjó su identidad poética, donde usted planteaba que no era un impedimento ser mujer. Si pudiera ahondar en esa parte, porque creo que hay mucho que escuchar sobre eso. Gracias. Fue mi contestación a Huberto Batis. Él tenía un ataque de ira y yo, que era muy joven y muy imprudente, también me sentí muy enojada y muy enfadada de que dijera que las mujeres teníamos todo la de perder. Y por cierto, él habló de la venganza. Dijo, como no tienen nunca oportunidad de ganar o de tener algo, ustedes son la venganza. Y a mí me irritó su comentario y le dije, bueno, yo como mujer, dije en voz alta, yo no hubiera podido, si fuera hombre, estar aquí. A mi papá no le parecía nada bien que yo fuera a ser escritora. Le daba pánico esa historia de la vida bohemia que él imaginaba que un escritor iba a tener. No es que le pareciera simpático, peleaba yo con él todo el día, por cierto. No es que hubiera sido diferente si yo fuera hombre, pero sí supe en ese momento con toda certeza que de haber sido yo el primer varón de la familia, si yo fuera varón y si yo fuera el primer varón de la familia, aquello hubiera sido tremendo. ¿Por qué? Porque todas las expectativas de desarrollo económico que tenía un hombre, en cambio yo, de alguna manera, era ya, para él, desde su perspectiva de la vida, pues un caso perdido. De todas maneras, creía que yo era un caso tan perdido que él me dijo, es que mírate lo que eres, ¿quién te va a querer mantener? ¿Y cómo te vas a ganar la vida haciendo eso? Entonces, en realidad fue una respuesta, pero lo que sí me llama la atención de mi generación es que estando
siendo como era la realidad. Yo recuerdo, no sé, algún día yendo hacia la universidad, camino al metro, me trataron de subir un coche, las cosas que todos sabemos que pasan todos los días y que pronto vimos nosotros que ocurría con todas las demás, no es que fuéramos nosotros una excepción, pero nos sentíamos que sí podíamos y que teníamos, como un grupo, como muchas mujeres, teníamos el espacio para hacer nuestra voz. Creo que fue algo que fue una combinación de factores. Yo ya no vi hasta recientemente, lo he vuelto a ver, pues otra vez una generación en que el grupo sobresaliente fuese, o lo sobresaliente de un grupo fueran las mujeres. Y fue el caso de esa generación. ¿Por qué ocurrió ahora? Pues hay también muchos factores, se podría tratar de estudiar es fácil, creo, encontrar los motivos. No sé si fui clara. En realidad es que esa fue mi respuesta de postadolescente. Sí, sí, sí. Me gustó mucho cómo lo planteó, por eso quería retomar esa discusión, pero sí, totalmente. Gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario. ¿Quién eres? Todo, habla Valeria. Tendría que, bueno, voy a brevemente ver si aparezco. Me da mucha vergüenza esto, todavía no me acostumbro. Ante todo, muchísimas gracias por la enorme información, por la sabiduría, por la pasión. Y por esos poemas que se escucharon fantásticamente desde Zoom, no nos los perdimos. Mencionaste, mi pregunta es muy breve, mencionaste las generaciones que las precedieron, ¿no? Y mencionaste, si no te seguí mal, a Enriqueta Ochoa, y a este hombre, creo, se me pasó el nombre, de la Asamblea de Jóvenes Poetas, ¿no? Como dos referencias de la generación precedente, las que deberían haber rescatado más, y el grupo que miraba a estos jóvenes como malcriados, ¿no? Que se oponía a lo que ustedes estaban formando y haciendo. Pero creo que me perdí en qué pasa con la generación que les sigue a ustedes y cuál es la visión que tenían de lo que vino después. Solo mencionaste muy rápidamente que esta ola muere con las escritoras mexicanas que escriben bestsellers internacionales. Y ese fue tu dardo. Yo ahí vengo además de otro campo, entonces no sé qué pasa, ahí huelo algo muy interesante, y sobre todo porque me interesa también la reflexión que tenían ustedes sobre las nuevas poetas o las nuevas escritoras que se estaban formando. Si fue una cuestión social de coyunturas políticas y socioculturales, o hubo algún tipo de rol que ustedes hubieran podido jugar de otra manera. Gracias. Tal vez fui confusa, voy a intentar decirlo con un poco de mayor claridad. Es un asunto de intuición, no es un asunto, digamos, que pueda yo comprobar, que haya hecho yo una encuesta y que sepa que esa es en realidad la razón. Hay otras interpretaciones de lo que he escuchado o que escuché en persona decir sobre este fenómeno. Voy a comparar una con la mía. La mía, lo que yo percibí, posiblemente equivocado, aquí hablé exclusivamente de mi generación, la generación que empezó a publicar a fines de los 70s. Mi impresión o mi percepción o lo que yo veo es que hubo una recepción muy entusiasta por esta generación de escritoras, aunque ya a la hora de hacer una antología pues no era para tanto, pero sí se pensaba que las autoras ser autora era algo positivo.
Lo que creo que ocurrió, pero es posible que lo que yo diga es arbitrario, creo que ocurrieron dos factores. El gremio literario, el gremio mayormente conformado por varones, una cosa es que nosotras jóvenes hubiésemos empezado a escribir poemas, muchas, y una cosa muy diferente es que algunas también de nuestra generación de pronto obtuvieran un éxito internacional enorme. Es el caso, pienso concretamente ahorita en dos autoras. Pienso, la primera fue Ángeles Mastretta, que publica esta novela de amor, Arráncame la vida, que se traduce a todas las lenguas y que vende como pan caliente. Y el siguiente caso fue Laura Esquivel con Como agua para chocolate, que de igual manera vende en todo el mundo. Y esto provocó, esta es mi intuición, posiblemente no muy precisa, esto provocó una defensa de territorio literario que ahora resultaba que todas éramos malas, porque una cosa muy diferente es que fuésemos aquellas jóvenes que en realidad que les quitábamos a nadie, ni siquiera teníamos antología, y una cosa diferente es que aquellas conquistasen el mercado internacional. No hablé de valoraciones de su obra, creo que es importante sí considerar que en lo que ellas escribieron hay también la marca de esa segunda ola del feminismo, de diferentes maneras, y podremos tener todas las obsesiones que queramos, pero por lo menos hablan de los temas, en el caso de Laura Esquivel, traer al mundo de la mujer, que siempre ha sido despreciado, volver a eso el centro de la acción. La cocina, el centro de la acción, la cocina, el centro del mundo. No estoy hablando de sus calidades literarias, como sí hice de los someramente, puesto que decidí hablar de grupo en lugar de tomar una autora o dos autoras, no da tiempo de realmente leerlas con el cuidado que es debido para hacerles justicia literaria, pero hablando como grupo o como lo que uno tendría que considerar como mundo literario, creo que causó una reacción. La teoría de Carlos Monsiváis, con quien sostuve esta conversación, pues ya hace muchos años, ya se murió hace algunos años, y esta conversación fue incluso anterior, fue ante mi comentario ante él que le dije, ¿no crees, Carlos, que ahora ser poeta mujer es como un baldón, es como una cosa que se ve mal? Yo se lo comenté, le dije, yo me acuerdo cuando yo era joven poeta y leía y la recepción de mis libros, y de pronto siento que hay como un vacío, una cosa extrañísima de vacío. Y él me dijo, y esto todo saliendo de una presentación de un libro de poemas míos que él había presentado y que le había gustado mucho el libro. Y él me dijo, yo creo que lo que ocurre es que ahora ustedes son muchas. Una cosa es arropar las que son excepción y las que son pocas, y otra cosa es que el gremio literario sienta que la mitad o más de la mitad o las 3/4 partes son mujeres, y eso ha causado una irritación enorme. Y ahí fue que empecé con este pensamiento. Dije, ¿no será que en realidad también les molesta que las mesas de las librerías prefieran poner a las autoras porque venden más? ¿Y por qué están estas autoras internacionales? Y ha habido este éxito y esta reacción. Y bueno, fue una conversación que empezó hace mucho tiempo y que yo ahora, gracias a Invictas, he retomado aquello que algún día pensé, no lo había vuelto a pensar. Y la verdad, nunca me había atrevido a decirlo en público. Pero yo sí creo que, claro que esta segunda ola misógina, por llamarla así, porque digamos que aquella primera ola misógina había durado siglos, y después viene esta segunda ola misógina y se empoderan también porque tienen mucho de qué nutrirse. Tienen tanto de qué nutrirse como se ven todas las antologías de poesía, o bueno, no todas, porque ahora tenemos a Raquel Lancero y tenemos antologías muy interesantes, pero en las que incluso ustedes se formaron, donde la mayoría son hombres. ¿Por qué? Porque el que amerita entrar en una antología es varón. Bueno, evidentemente no, quiero decir que esa es la argumentación,
Entonces, validados con eso literariamente, haciendo un juicio literario, ya pues aquellas son malísimas autoras. Creo que hay que tener un poco de cuidado en esas valoraciones y además sentir esa irritación ambiente que se generó. No sé si fui un poco más clara. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Sí, buenas tardes, noches. Muchísimas gracias, admirada Carmen. La verdad ha sido un gusto escucharte. Soy Laura Escobar desde Oaxaca, desde la ciudad de Oaxaca. Y bueno, me ha parecido muy importante lo que has comentado. Eh, Pienso que lo que dibujaste fue un escenario bastante positivo, ¿no? De cómo te formó a ti como escritora, como poeta. Y me hace resonancia en términos de cómo construir genealogía, ¿no? O sea, cómo para ti fue posible, como con la compañía de estas otras poetas y artistas, construir una genealogía que siento que a veces también se nos pierde, ¿no? Aún en pleno siglo XXI, o sea, creo que esta, esta revisión de antologías o de publicaciones en editoriales, una visita rápida a nuestro propio librero, si es que no hemos ya, como decías tú, refundado nuestro gusto literario, nuestro canon literario, va a ser muy posible que esté más repleta de autores hombres, ¿no? No solamente poetas, sino escritores en general, ¿no? Y que efectivamente pienso en, bueno, no es el tema precisamente, pero justo como con el ejercicio que nos proponías de revisar la proporción, ¿no? de autoras o de poetas que aparecían, revisé un libro de bachillerato, de literatura de cuarto semestre, y no varía, ¿no? La proporción de hombres o escritores, narradores, poetas es del 86% contra un 14% de mujeres, ¿no? Y ya las ya mencionadas, aparece Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Emma Godoy, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Juana de Ibarború, Santa Teresa de Ávila, y algo más contemporáneo, Ana Mari Gómez, Norma Román Calvo, ¿no? Que a estas dos últimas, por ejemplo, pues no tengo la fortuna de haber leído o escuchado de ellas. Entonces siento que con eso, o sea, pienso como en dos cosas, ¿no? Tú ya lo mencionaste un poco, o sea, nos quitan referentes, nos quitan las posibilidades de espejarnos, de soñarnos, de imaginarnos, ¿no? Primero como mujeres, ¿no? Y segundo también como lectoras, pero también como escritoras y como poetas, ¿no? Entonces eso realmente, hasta siento que es cruel, ¿no? O sea, o sea, la mitad de la humanidad está completamente borrada de esto que es la escritura, la literatura, ¿no? Y no, efectivamente no es justo, ¿no? Entonces, son un poco como dos preguntas, comentarios, es decir, cómo el papel relevante que ha tenido la escuela, la educación, la formación en esto, ¿no? O sea, eh, y que también tal vez en ciertas edades en las que conocemos estas autoras, ¿no? Decía yo que este libro es de bachillerato, pues no sé si nos interese leer a religiosas, ¿no? O sea, como esta imagen que nos han dado de Sor Juana, a Santa Teresa de Ávila, ¿no? Los poemas ñoños que eligen de Gabriela Mistral para colocarlos ahí, ¿no? No sé, o sea, creo que, o poesía de Alfonsín Storni, que parece bastante dramática, o sea, no sé si sea como un primer acercamiento atinado para acercar a estas otras jóvenes o a estas jóvenes mujeres poesía o obra de escritoras mujeres, ¿no? Entonces, como un poco por ahí, si hay como alguna, digo, no sé si una respuesta, pero qué se podría hacer y que va junto con la siguiente que tú nombraste varias veces el feminismo y a las escritoras feministas, ¿no? Que creo que aunque estemos en pleno siglo XXI, el feminismo sigue dando miedo, ¿no? O sea, para muchos, para muchas, luego particularmente para los hombres, ¿no? Es algo que de repente no quieren escuchar. Y pienso como en esto de que
o sea, no sé si una de las claves importantes probablemente sí sea el feminismo, ¿no? O sea, como cómo hacerle para reivindicar a estas autoras, ¿no? A estas escritoras, ¿no? En Oaxaca tenemos una experiencia de un círculo de lectura feminista, ¿no? Que tenemos 6 años leyendo a mujeres, ¿no? Como una posición política, efectivamente, y invitando a otras a leer mujeres. Pero a veces estos esfuerzos parece que no bastan, ¿no? Que a veces quisiéramos que fuera como mucho más expandido. Entonces ahí un poco la pregunta es, o sea, ¿qué más tendríamos que hacer para revertir esta invisibilidad de las mujeres y efectivamente poder reposicionar a las autoras, poder reconstituir nuestros cánones literarios y que la medida de esta literatura no sea la de los hombres? Porque también en experiencias en talleres literarios, por ejemplo, nuevamente, ¿no? La mayoría son autores, ¿no? Proponen autores para revisar y a las autoras que a veces nos animamos a proponer es así de, ¿no? Pero no, es que ella no escribe bien, no, es que no, no importa, ¿no? La literatura no tiene género, cuando sí tiene, ¿no? Y no sé, o sea, como que me gustaría escuchar tal vez como un poco de posibilidades de cómo seguirle haciendo. O sea, entiendo que, por ejemplo, ¿no? La UNAM que hace como estas ediciones y recuperación de obras de escritoras, pues por supuesto que es ultra valioso, pero ¿cómo hacerlo desde algo que esté como tal vez un poco más a la mano, o desde nuestro ser lector, o desde nuestra práctica de escritura probablemente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo que la academia juega un papel muy importante, que haya el hecho seminario como este, todo tiene un impacto. Yo, por cierto, adoro a Alfonsina Storni. Tiene poemas muy interesantes, ella sí fue abiertamente feminista, es ya un comentario al margen, y además ella decidió, se le recuerda mucho por una canción en que en teoría ella en desesperación se fue al mar y se suicida, la canción de Alfonsina y el mar, pero en realidad ella murió por una muerte digna, ella decidió morir cuando era el momento que tenía que irse, estaba enferma de cáncer, ya no tenía remedio, su cáncer estaba extendido, no le quedaba para ella enfrente nada más que dolor, escribió una carta al hijo explicando esto, despidiéndose y se va al mar. Es algo muy impresionante, le tengo veneración. No me molestaría que escogieran, como es el caso de Gabriela Mistral, pues ese es el gusto de quien hace el libro, y quien hace el libro posiblemente es un profesional en el mejor de los casos, esperamos, queremos, creemos, deseamos. Y ese profesional es alguien que se formó en la universidad. Y en las universidades, pues creo que se ha hecho, en muchas universidades se ha hecho la moción de repensemos qué autoras pueden aparecer en nuestro canon. Yo llevo en la universidad donde doy clases en Estados Unidos, en Macaulay Honors College, llevo, mis últimos cursos han sido repensando el canon, solamente autoras. El siguiente curso que quiero dar, posiblemente, porque este semestre se me ponchó lo que iba a hacer, que era con murciélagos y un mexicano experto en murciélagos, íbamos a salir a cazar murciélagos, íbamos a leer los poemas del repudio a los animales y del gusto por los animales, iba a ser una especie de curso de poesía ecológica y me lo ponchó el coronavirus. Pero lo que he pensado que quiero hacer como siguiente curso es el boom femenino, como las que no están en el boom, como el boom en un club de Toby. ¿Y quiénes estaban por ahí? No solamente Elena Garro, no solamente Rosario Castellanos, no solamente la Gran Tununa. ¿Cuántas más había? ¿Cuántas más pudieron haber entrado? ¿Quiénes tenían los factores? ¿Por qué no? ¿Por qué el club de Toby no las incluyó? ¿Por qué no habló de ellas? ¿Qué pasó? Y eso me gustaría hacer. Creo que el papel de la academia es muy importante porque es formar al que después va a hacer los libros de texto, y esto es, pues, y también los críticos literarios, y elegir pues los poemas y los poetas, que es lo que, el gusto que se entrena y que se aprende de la única manera en que se aprende un gusto, que es leyendo, y es el papel de la universidad, leyendo y pensando y repensando a los autores. No sé si contesté claramente, posiblemente quien tendría que contestar esto es Lola, que es profesora aquí en la universidad. No, bueno,
Tú también eres profesora, Carmen, con muchos más años de vuelo, pero sí, hay como una retroalimentación entre el gusto de la academia y lo que la academia valida y lo que no valida, y se va retroalimentando, y es ahí donde se forman, creo, los círculos viciosos también, ¿no? Es cierto. Tenemos algunas preguntas más. Por el orden de los turnos que estamos haciendo, le toca a Patricia. Hola, hola a todos, hola Carmen, estoy muy contenta de estar aquí y platicando desde de estos temas. Y bueno, yo quería comentar también de unas antologías que revisé que tenía en mi librero. No tenía nada de mis tiempos preuniversitarios, pero sí tenía primero una antología del cuento hispanoamericano, que fue uno de los primeros que leí cuando empecé a estudiar literatura, y bueno, aunque no es poesía, pero ciertamente de 50 autores que salen en total, solamente hay 4 mujeres, ¿no? Y esta es una antología que, bueno, ¿De quién es la antología? ¿De quién es la antología? ¿Qué es la antología? Dino. La antología es de Seymour Menton, de El cuento hispanoamericano, ¿no? Que digo, abarca un tiempo muy largo. Y vi también incluso otra que tengo que está publicada por Oxford University Press, de como los clásicos de las cuento corto francés. Ese está antologado por una mujer, es Elizabeth Falés, es del 2002, y de 27 autores, solo 7 son mujeres también, ¿no? Vi un par de antologías de poesía, también llamándome la atención, que son bastante nuevas, publicadas por Castillo, una del 2013 que se llama Vuelo de Voces, como publicado para de 12 años en adelante, y de 63 autores, solamente 10 son mujeres, ¿no? Y ya fue publicado en el 2013, antologado por Rodolfo Fonseca. Y otra como más para poesía para niños, de Monique Cepeda, también de Castillo, y sí de 23, 11 son mujeres, ¿no? Entonces apenas aquí se ve algo más balanceado, digamos, ¿no? Y me encanta o sea, hablar de esto precisamente porque me ha tocado estar, por ejemplo, en presentaciones de libros, en pláticas literarias, donde los únicos allá arriba o allá enfrente sean hombres, y sin a veces razón aparente comenten de alguna escritora mujer y digan precisamente lo que dijiste de aquella broma que había, ¿no? En esos tiempos. Y qué mal escribe, por cierto, ¿no? O sea, cuando es algo que ni siquiera viene al tema, ¿no? Entonces creo que definitivamente es un tema que tenemos que hablar, y lo que sí me da un poco de tristeza es que haya solo un hombre en toda entre todas las participantes, ¿no? Pero bueno, gracias por compartirnos todo esto. Lola, ¿quién sigue? A continuación tenemos en el rol de turno a Luis. Sí, bueno, pues gracias, es una charla excepcional. Y el ejercicio que plantearon, yo lo hice precisamente en esta antología, y aprovechando que tenemos a la autora, si se puede alcanzar a ver, se llama Todos los Amores, antología de poesía amorosa. Mea culpa, qué bien hiciste de sacarla, porque se llama Mea culpa. Estoy pensando en una en que aborde, por eso fue que saqué a cuento el poema de Juana de Asbaje, pensando que en realidad qué diferente se leerían los poemas de amor, pasión, si todas son autoras y qué vemos en ellas. Pero sí, por favor, sigue. Soy Mea culpa. Sí, entonces en el cálculo, el total de poemas pues arroja que solo un 17% son mujeres en esta antología. Entonces mi pregunta concreta es, ¿a qué se debe esta poca presencia de las mujeres escritoras al hablar de la experiencia amorosa? Gracias. En primer lugar, se debe a Mea culpa. Yo fui quien hizo la antología, la hice ya hace muchos años, ha tenido muy hermosa recepción. Pensé en poemas que pudieran leer adolescentes, y pensé en poetas que yo ya conocía y que apreciaba mucho y que admiraba,
y que me gustaría que leyeran jóvenes lectores. Si la hiciera yo ahora, que llevo estos años buscando mis olvidadas, sería otra. Yo la verdad, incluso el caso de Nelly Campobello especifica cuán invisibles me eran las invisibilizadas. Tardé en darme cuenta. Llevo ya, calculo, 7, 8 años en este proyecto en que siempre sueño que acabaré algún día mi libro que estoy haciendo de presentar a mis autoras que tengo, con María de Sayas, con Marieta de Veintemilla, con Clorinda Mato, tengo escogidas 18, les he hecho a cada una pieza para invitarlas a una mesa común, contestando a la pieza de Judy Chicago, que tiene solo mujeres sentadas a la mesa, mujeres célebres sentadas a la mesa, pero ninguna de las que están sentadas a la mesa habla nuestra lengua. En el piso sí hay algunas, está Sor Juana, está Teresa de Ávila, pero en la mesa no hay una sola que hable español, y yo quería hacer una mesa con nuestras autoras, ahí empecé. No por otro motivo, porque pensé, voy a contestarle a Judy Chicago con una mesa, y en nuestras mesas pues lo que hay es comida, hay platos, hay diálogo, y empecé a pensar una pieza, porque hago mis libros de artista y esto, a cada una le echo su libro de artista, pero luego pensé que si las tengo, la gente tiene que saber quiénes son, porque algunas no se sabe quiénes son, y en lo que he estado escribiendo ya no he avanzado, y sí he dado cursos, un poco también, para yo leerlas bien. Como joven autora, yo no había leído a muchas de las que ahora estoy leyendo. Me llama la atención, por eso pienso en el impacto de la revista Sur, aún en nosotras, este gusto europeizante o de estar mirando el extranjero, pero tardé mucho en voltear a ver y cuáles eran las peruanas, y cuáles eran las bolivianas, y cuál era la del norte de Argentina, y cuál era la chilena, y cuál era... En arroparme de esta multitud de autoras excepcionales que yo no tuve a la mano, y muchas de las cuales yo he tenido a la mano porque me he metido a la biblioteca. Y a veces, como fue el caso de Marieta de Veintemilla, no conseguí ejemplar de ella ni siquiera en una biblioteca de Nueva York. Y supe de ella porque 3 libros que la atacan siguen publicados hoy en las páginas del Instituto Cervantes. Y yo decía, ¿de quién demonios hablan? Y por curiosidad, ¿pero de quién están hablando? ¿De quién habla Montalvo, que es un escritor excepcional? ¿De quién demonios? ¿A quién vitupera? ¿De quién está hablando? Y así fui dando con ella, y tuve que pedir una copia prestada interbibliotecaria para poderla leer. Es algo, y entonces dije, ¿pero qué es esto? ¿Cómo puede ser esta autora? Y como ella, hay otras que yo no me hubiera acercado si no hubiera sido porque la pieza de Judy Chicago, que yo vi de joven en los 80s en San Francisco, ahora está en Brooklyn. Y quedándome cerca la pieza de Judy Chicago, lo que me llamó la atención ahí, estando en Nueva York, y dije, pero ¿y las nuestras dónde están? Y empecé a buscarlas. Ahí caí yo en las borradas, digamos, o las invisibilizadas. Entonces, cuando escribí esa antología, no estaba en esa onda, no estaba con esa curiosidad. Yo recurrí a los poetas que yo amaba. Pienso que sería interesantísimo repetir la aventura de hacer la antología de poesía amorosa y buscar el motivo de esa irritación del amor-pasión, o de esa característica del amor-pasión, que es la muerte, la insatisfacción, y tratar de encontrarlo y de leerlo con toda su amplitud, porque tal vez la explicación misma de cómo se conformó el amor-pasión, tal vez nos ha llegado con esas viseras que están talladas de una manera misógina y tal vez tienen un origen distinto. No lo sé, pero fue por esta que yo misma, por eso digo que esa antología la escribió Mea Culpa, la armó Mea Culpa, porque yo este apetito de conocer a las autoras que no eran Katherine Mansfield, Anais Nin,
Inés Arredondo, las que yo ya conocía y había leído, o incluso las que están en Invictas. Me ha llamado tanto la atención porque claro que yo había leído a la China Mendoza, claro que había leído a Tununa, claro que las había leído, en mi tiempo eran visibles, me fueron visibles en ese tiempo. Entonces, creo que esto es una labor de siempre estar, además así se hace en la historia de la literatura, hay que estarla repensando y remodelando, y ahora está en manos de ustedes, que son los jóvenes que están estudiando en la universidad y que son los que harán las siguientes antologías y harán las siguientes cosas. Yo ya soy una viejecita que va de salida. Muchas gracias por tus palabras, Carmen. Según nuestro rol de preguntas, le toca a Gabriela preguntar. Hola a todos y muchas gracias. Bueno, yo les saludo desde Quito, desde Ecuador. Perdón, ¿te puedes acercar un poco a tu micrófono porque se te oye muy, muy poquito? Ahí me escuchan mejor. Mejor, sí. Ya. Y bueno, había hecho el ejercicio, pero no pude revisar antologías porque mis textos antes de la universidad no los encuentro. Pero de lo que yo recordé de las autoras ecuatorianas, que digamos un poco se revisan en el colegio y en la escuela, justamente están Marieta de Ventimilla y Dolores Ventimilla. También, digamos, una más contemporánea, Violeta Luna. Y bueno, digamos, sí, digamos, para decir más contemporánea, porque digamos, Violeta tiene que estar en los 70 años. Y bueno, yo un poco me había preguntado como por qué tan solo yo, para decir, digamos, personalmente tengo muy mala memoria, por qué tan solo recuerdo a 3. Entonces, para mí fue muy tenaz, porque digo, o sea, digamos, de acá en Ecuador, como digamos un poco, por así decir, digamos, nuestro canon como el más asentado en nuestro imaginario, yo me di cuenta que si me resaltaban estos 3 nombres es porque estas mujeres de alguna manera habían estado, estas escritoras, poetas, estaban muy cerca de, por ejemplo, ¿no? Próceres, o sus esposos eran parte de la aristocracia, o parte de grupos literarios como muy fuertes, como digamos acá, por así decir, el modernismo tuvo como una especificidad, acá lo llamamos la generación decapitada, bueno, algunos lo nombraron así. Entonces, para mí fue muy fuerte, ¿no? Un poco que no me recuerdo quién, no me acuerdo quién lo dijo, como que de alguna manera acá estas escritoras estuvieron, como que de alguna manera pasaron a ser visibilizadas de alguna manera un poco, pero porque tenían a hombres en su órbita, por así decir, y eso a mí me ha parecido como muy fuerte, y también a mí mismo es un llamado de atención como lectora, porque bueno, digamos, yo puedo recordar también en la escuela, ¿no? Se nos decían como ciertos poemas de Gabriela Mistral, algunos de Sor Juana, pero digamos, pero de ahí como de las ecuatorianas, yo creo que también, o sea, acá hay, igual, creo que como en toda Latinoamérica, hay un esfuerzo de justamente académicas, escritoras y lectoras por reformular acá como también las obras, ¿no? De estas escritoras y de otras más. Entonces, yo también una cosa que como que quería, como una especie de observación, era que me parece que claro, ¿no? Yo, por ejemplo, decía yo, poetas peruanas como que no sean contemporáneas, colombianas, o sea, digamos, ya digamos un poco hablando del área andina, ¿no? Venezolanas, puedo decir un par, pero de las contemporáneas, digo, el ejercicio todavía que está todo por hacer, como con esto que decía de los contenidos, de construir una genealogía de las poetas y de todas las escritoras, no menos de nuestra región, no sé qué es mundialmente. Eso. Muchas gracias. Un poco difícil escucharte, qué pesar. Dolores de Ventimilla, Dolores Ventimilla es muy conocida en el Ecuador. Marieta no creo que esté en antologías, tal vez me equivoco, pero además no es poeta. Pero Dolores yo la conocí, a esa sí la conocí antes que cuando me dio mi manía de buscar autoras, por un autor ecuatoriano que me dijo, todos tenían que presentar un autor.
Y él dijo, yo quiero hablar de Dolores Veintimilla. Y dije, ¿quién es? No tengo ni la más remota idea. Y entonces me metí a la biblioteca y leí los pocos poemas que hay de ella. Y en el caso de ella, la verdad, no creo que sea un hombre quien le diese el lugar que tiene en la memoria colectiva, sino esta vida trágica, digamos, que tiene el atractivo de la poeta suicida, de la poeta que se suicida acosada. No solamente eso, sino que, pues, siendo ella de Quito, en la capital, fue a morir a las provincias donde había rivalidades con la capital. Entonces los poetas quiteños y sobre todo las poetas amigas de ella fueron quienes rescataron sus poemas, porque cuando muere Dolores Veintemilla, queman sus papeles. Por eso dicen que a ella la suicidaron. Muere, se suicida, le hacen una autopsia para ver si está embarazada, a ver si es que era una fácil, que se estaba acostando con todo el mundo, como decía la gente, como decía el cura Fray Escoba, que la atacaba, y queman los papeles de ella. También hay una versión de que a su cuerpo lo arrastraron por las calles. Esto no queda muy claro si es cierto o no. Lo cierto es que sí, quemaron sus papeles porque eran indecencias y auscultaron su cuerpo y descubrieron, dijeron los médicos, que no estaba embarazada, que no había huella ninguna de embarazo. Y en el caso de Dolores particularmente, ella se recuerda porque las amigas poetas que ella había dejado en Guayaquil y en Quito, que tenían copias de sus poemas, los únicos que se conservan de ella, que son un puño diminuto, 10, 11 creo, fueron rescatados por mujeres. Entonces, ese es un caso muy peculiar. Es cierto el asunto de la clase. Bueno, en el caso de Marieta, habiendo sido ella primera dama, pues habiendo ocupado el papel de primera dama, hubiera sido un poco difícil que no se conservara para nada su libro. Que no se haya vuelto a editar entero es otra historia, pero que no se conservara, pues habiendo sido una primera dama, ocupó un papel muy importante. Pero ocupó papel muy importante por su labor civil. Conocemos de sobra primeras damas en un montón de países que no sirven para un cacahuate. Y ella sí lo hizo. Ella construyó la Alameda, el equivalente a la Alameda, cambió el código de vestido en la ciudad de Quito, quitó el velo, salía a caminar ella sola para que las mujeres pudieran salir a caminar sola, abrió escuelas para mujeres que habían sido cerradas, y ella peleó porque tenía este apetito de vida cívica, porque las mujeres tuvieran escuela y porque se rompiese el pacto que tenía el gobierno ecuatoriano con el Vaticano, que se rompiese ese acuerdo que estaba escrito, el comodato, que el Vaticano era dueño de los bienes raíces, la banca y la educación, ni más ni menos. Y ella peleó por esto, mientras que el tío, que era el presidente, pues a él le gustaba el dinero y las putas, perdón, y se había ido a Guayaquil, donde se estaba dando una vida bomba, y Marieta en realidad fue el poder civil. No solo eso, cuando el tío estaba allá, se revuelven las tropas en contra de ella, y ella toma el poder de la tropa y se vuelve la generalita del Ecuador. Y ella es la general, la cabeza del poder civil y la cabeza del poder militar. Entonces, en ese caso, yo no pensaría que ella, que además se hizo rica, porque como ocurre en muchos gobiernos neoliberales, y el suyo lo era, a su manera, no se llamaban entonces así, pues robaron como locos este gobierno que dice que era progresista y habían llegado. Ella y el tío y los parientes de ellos se dedicaron a enriquecerse, no tenían ni una mano delante ni una mano atrás al llegar. Robaron y hicieron corruptelas enormes también, hay que ponerla en su lugar. O sea que es un personaje muy... yo nunca diría que a ella la conservamos su memoria, lo poco que hay de ella, por su clase o porque un hombre la protegiese. Los hombres la odiaban, sino porque, y luego además de lo que le infaman es de que alguien le escribió el libro, que es el primer argumento misógino que hay contra la obra de una mujer es, claro, es que le escribió el libro, un galán, no ella. Pero ella escribió otras cosas más y no siempre tenía el mismo galán, tenía muy buen gusto y andaba cambiando. Entonces, esto no es prueba total de que ella era autora de sus propios textos. Entonces, eso, y vamos a la siguiente pregunta porque se nos va a acabar el tiempo. Por eso no te contesté, Patricia, porque sé que el tiempo está
está volando y que somos muchos aquí. Sí, a ver, vamos, seguro se quedarán cosas, bueno, son cosas que ocurren, pero creo que ha sido muy fructífero para todos este arranque de seminario y en el rol de turnos nos correspondía darle la palabra a Xiatil, que sería nuestra última intervención del día de hoy. Hola, yo también hice el ejercicio de la antología, pero desafortunadamente no encontré ningún texto preuniversitario, ¿no? Pregunté a mis compañeras de generación si de casualidad se acordaban de alguna antología, para no dejarlo ahí, y me dijeron que no. Entonces, parece ser que no tuvimos antología de poesía, ¿no? Sí. ¿En dónde estudiaste, perdón? En el CCH Sur. Uh-huh. Entonces, y sí, o sea, yo trato de hacer memoria y no recuerdo que hayamos leído poesía, ¿no? O sea, recuerdo que leíamos novela, leíamos cuento, todavía me acuerdo de los últimos libros que nos dieron para leer de novela, pero de poesía no lo tengo, ¿no? Entonces, y aquí yo lo quiero unir un poco con, yo estudié literatura dramática y teatro en la UNAM, y justo una de mis reflexiones que ha estado en estos últimos años, desde que me he estado acercando más al feminismo, a los feminismos, es cómo en la carrera, ¿no? En las obras que leemos, la mayoría de los autores son hombres, ¿no? Entonces, también es esta necesidad de decir, yo como actriz, ¿no? Como estudiante de una carrera literaria, de una carrera de teatro, necesito verme reflejada en textos de mujeres, ¿no? Y si acaso leemos a Elena Garro, ¿no? Yo he estado cercana a la obra de Rosario Castellanos, y justo con lo que comentaban, en algún momento le decía a mi tutor, porque tuve tutor en el primer año, que yo quería hablar sobre el Eterno Femenino de Rosario Castellanos, ¿no? Su obra de teatro. Y lo que él me dijo textual fue, ella ni siquiera es dramaturga, su trabajo es más sociológico, entonces mejor céntrate en algo, en una buena obra, ¿no? Entonces, esto lo quiero compartir con ustedes porque sí es una inquietud que yo he tenido en estos últimos años, ¿no? O sea, cómo leemos a autores hombres, vemos el trabajo de directores, nuestras figuras importantes son actores, grandes actores, ¿no? Entonces, se los comparto como justo esta inquietud, ¿no? O sea, no solo en la poesía en este caso, en el teatro, sino yo veo que es una constante en la mayoría de los campos del conocimiento, ¿no? Que las mujeres hemos estado invisibilizadas, y yo me congratulo porque justo cuando vi este seminario dije, qué maravilloso, es lo que nos está haciendo falta, ¿no? Y pues aquí nada más dejo la invitación para quienes están en la academia, que ojalá esto se pueda ir extendiendo, ¿no? Para la poesía, para el teatro, para las demás géneros literarios, y que de esa manera podamos ir construyendo una visión distinta, ¿no? Y justo como la tarea decía que trajéramos un poema de alguna de las autoras que estuvieran incluidas, no estaba incluida porque no tuve antología, como ya lo dije, pero yo tengo muy grabado otro modo de ser de Rosario Castellanos, ¿no? Como esa necesidad imperiosa de construir otra manera de vernos a nosotras mismas, y en este caso sería a través de las artes y en específico de la literatura. Gracias. Muchas gracias, Xiatil. Se nos está acabando el tiempo, entonces más bien yo lo que le pediría a Carmen sería que nos diera algunas palabras para cerrar esta primera sesión. Carmen, te agradecemos muchísimo, te agradecemos en el alma que nos hayas dado tu tiempo y tus palabras tan valiosas. Y bueno, las demás seguimos mañana con la clase de la doctora Sandra Lorenzano, ¿no? Querida Lola, solo me queda dar las gracias a la universidad y a ustedes que lo han hecho posible, que me hayan recibido, es muy generoso de su parte, y les agradezco a ustedes mucho. Qué bueno que dejamos este tiempo largo para diálogo. Yo en la mañana que me dijo Lola 1 hora y 1 hora, dije, santimbuchis, agarré las tijeras y a corte y corte, me paré de cabeza, pero ahora estoy sentada y muy contenta
Lamento simplemente a los que no escuché, como Cristina, ¿cómo estás? Lamento no haber oído a los que no oí, y gracias. Qué lástima que no nos vemos en vivo, pero siquiera sí ya conocí sus casas. Qué gusto. Muchas gracias.